Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. Terror. En República Dominicana, volumen 1. Azúa, la dama de las aguas amargas. Hola Ventura, soy un gran admirador de tu canal y quería compartir contigo una historia que me contó un tío hace unos años, aquí en mi provincia. Me encantaría que la compartieras con tu comunidad. Gracias por darnos esas historias de terror que tanto disfruto. Mi nombre es Ventura. He pasado la mayor parte de mi vida pescando en los ríos cercanos a las Yayitas, en Asua. Aprendí este oficio de mi padre, y al igual que él, he sido testigo de todo tipo de cosas en el agua, pero ninguna experiencia me había preparado para lo que ocurrió aquella noche. Los rumores sobre el río siempre habían estado presentes. Decían que aquellos que se atrevían a pescar después del anochecer acababan desapareciendo, dejando solo sus redes flotando a la deriva al amanecer, vacías, como si el río las hubiese devorado. Nunca les presté atención a esas historias. Para mí, eran solo cuentos para asustar, supersticiones de los viejos que intentaban mantenernos alejados del peligro imaginario. Yo, en cambio, tenía que trabajar, y el río de noche siempre me había parecido más tranquilo, más mío. Esa noche, el cielo era un manto oscuro, sin una sola estrella que pudiera romper la negrura. No había viento, ni el susurro de las hojas moviéndose, solo el murmullo del agua arrastrándose entre las piedras. Llegué a la orilla y preparé mis redes, siguiendo la rutina que conocía de memoria. Mi linterna apenas iluminaba un par de metros del río, y más allá solo había una negrura que parecía tragarse todo, un abismo negro sin fin. Me estremecí, sin saber por qué. No era el frío, ni el cansancio. Algo en el ambiente se sentía diferente. Lancé las redes y me acomodé, dispuesto a esperar, como siempre hacía. Pero esa vez, algo no estaba bien. El río, que solía estar lleno de vida con el bullicio del agua y el ajetreo de los peces, estaba silencioso. Era como si algo más, algo desconocido y opresivo, estuviera aguardando conmigo. El murmullo del agua parecía hacerse cada vez más débil, hasta que casi desapareció, dejándome en un silencio que se aferraba a mi pecho y hacía difícil respirar. La oscuridad se hacía más pesada, y por primera vez me pregunté si los rumores podrían ser algo más que cuentos para asustar. De pronto, algo rompió la tranquilidad de la noche. Un sonido inesperado, pasos, suaves pero firmes, resonando sobre el agua. Sentí cómo la piel de mis brazos se erizaba. Lentamente, giré la cabeza hacia el origen del sonido, mis ojos tratando de perforar la penumbra que la linterna apenas arañaba. En el centro del río, donde la corriente era más fuerte y profunda, distinguí una figura. Era una mujer. Caminaba en medio del cauce, pero no flotaba, ni se sumergía. Sus pies apenas tocaban el agua, y la superficie no se rompía con su andar. Parecía que el río la aceptaba, que la sostenía como algo que siempre le había pertenecido. El cabello largo y oscuro de la mujer bailaba en el aire, como si tuviera vida propia, moviéndose de un lado a otro, lento y acariciando la oscuridad que la rodeaba. El contraste entre el movimiento del cabello y su figura, que avanzaba con pasos calmados y precisos, era desconcertante. Sentí que mi mente trataba de buscar una explicación, pero cada intento me llevaba a la misma conclusión. Aquello no era natural. Me quedé allí, con la mirada fija en ella. No sé por qué, pero simplemente no podía apartar los ojos. Algo en su presencia me retenía. No era miedo al principio, no exactamente. Era una especie de fascinación involuntaria, como si su aparición hubiera rasgado el velo de la realidad, revelándome algo prohibido. Mi pecho comenzó a apretarse, una presión creciente que me dificultaba respirar. La mujer se detuvo de repente, en medio de la corriente,
y por un instante el tiempo pareció detenerse también. Su cabeza giró lentamente hacia mí, y aunque la distancia era considerable, aunque la oscuridad parecía consumirla, tuve la certeza absoluta de que sus ojos se clavaban en los míos. Fue una sensación penetrante, una conexión que atravesó la noche como un rayo y me heló hasta los huesos. No necesitaba ver sus ojos para saber que me estaba mirando. Lo sentí, sentí su mirada como un roce directo al alma, como si en ese mismo momento no existiera nada más en el mundo que ella y yo. Algo en mi interior gritaba que debía irme, que debía correr, pero mis pies permanecían anclados, pesados e inútiles. Mi mente era un tumulto de pensamientos desordenados, pero mi cuerpo se negaba a reaccionar. Era como si la misma quietud del río me hubiera atrapado. El aire a mi alrededor se tornó opresivo, casi asfixiante, y el silencio de la noche se hizo insoportable, tan profundo que mis propios latidos resonaban como tambores en mis oídos. La mujer dio un paso más hacia mí. No lo vi, pero lo sentí. Fue suficiente para que una chispa de pánico finalmente se encendiera dentro de mí, quebrando esa parálisis que me mantenía a merced de su presencia. Supe que debía moverme, alejarme de allí antes de que fuese demasiado tarde. Sin pensarlo, lancé mi red hacia el agua. No sé si fue la curiosidad o algo más, pero cuando la red cayó, ella ya no estaba allí. Sentí cómo se tensaba de inmediato, como si algo la hubiera atrapado. Me paré de golpe y tiré con todas mis fuerzas, pero la red no se movía. En el agua, algo tiraba hacia el fondo. Por un segundo pensé que era un pez grande, pero cuando volví a mirar, vi una mano sosteniendo los hilos de la red. El frío me recorrió el cuerpo, y mi primer instinto fue soltarla, pero no pude. La mano tiraba con más fuerza, y sentí como algo me jalaba hacia el agua. Fue entonces cuando vi su rostro. No grité, no podía. Apenas pude soltar la red y retroceder tambaleándome. La figura desapareció, llevándose la red con ella. Corrí hasta la orilla y recogí mis cosas lo más rápido que pude. Mientras me alejaba, escuché un murmullo, como si alguien estuviera hablando desde el agua. No entendí lo que decía, pero el sonido me seguía, incluso cuando ya estaba lejos del río. Al día siguiente, regresé al mismo lugar, no porque quisiera, sino porque necesitaba mi red. La encontré flotando cerca de la orilla. Estaba destrozada, con las cuerdas rotas y cubiertas de una especie de limo oscuro. Entre los restos, vi algo que me hizo retroceder, un mechón de cabello largo y oscuro, atrapado entre las cuerdas. Desde esa noche, no he vuelto a pescar en el río de noche. Tampoco hablé con nadie sobre lo que vi, porque sabía que nadie me creería. Pero de vez en cuando, escucho a otros pescadores decir que han visto algo similar. Algunos aseguran que han sentido que los observan desde el agua, mientras que otros han encontrado sus redes flotando, vacías y rasgadas. Yo no sé qué era esa mujer, ni por qué estaba allí, pero sé que el río no es un lugar para estar después del anochecer. Lo que me pasó aquella noche nunca lo olvidaré. A veces pienso que quizás solo fui un hombre con suerte. Otros no han tenido la misma oportunidad de contarlo. Pasaron semanas sin que me acercara al río. Mis noches, que antes pasaba trabajando, se convirtieron en largas horas de insomnio. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos agujeros oscuros en el rostro de la mujer, la mano que tiraba de la red y el murmullo extraño que me seguía al huir. Un día, mientras estaba en el mercado, escuché a otros pescadores hablar sobre algo. Decían que habían encontrado un bote vacío a la deriva en el río. Dentro, solo había redes destrozadas y una pequeña figura tallada en madera, algo que uno de ellos reconoció como una especie de amuleto de protección. Pero lo más extraño era que el bote tenía marcas de dedos húmedos, como si alguien lo hubiera sujetado desde abajo. Uno de los hombres me preguntó por qué no me habían visto últimamente en el río. No supe qué decir.
Solo me encogí de hombros y me fui, pero sentí que algo en sus ojos me decía que él también sabía más de lo que estaba dispuesto a contar. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché algo fuera de mi casa. Era un sonido bajo, como si alguien estuviera caminando descalzo en el suelo húmedo. Me levanté lentamente y miré por la ventana, pero no vi a nadie. El sonido continuaba. Al día siguiente, encontré algo extraño en la entrada de mi casa. Una red vieja y rota, idéntica a la que había perdido aquella noche en el río. Estaba húmeda y cubierta con el mismo limo oscuro que vi aquella vez. Entre las cuerdas había otro mechón de cabello largo y oscuro. No sabía qué hacer, quería quemarla, pero tenía miedo de lo que podría pasar si lo hacía. Así que la guardé en un rincón, donde no pudiera verla, pero su presencia en mi casa me ponía nervioso. Todo llegó a un punto crítico una noche en que decidí enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. Algo, quizás el miedo o la culpa, me empujó de regreso al río. Llegué con mi linterna y un palo largo, decidido a no dejarme sorprender esta vez. El agua estaba más baja de lo normal, pero el lugar tenía un olor extraño, metálico, como si algo se estuviera pudriendo en las profundidades. Caminé por la orilla, iluminando cada rincón con la linterna. No había nadie, pero sentía que me observaban. A pocos metros de la orilla, en el centro del río, estaba ella. La misma figura, con el cabello largo y oscuro, caminando despacio por el agua. Esta vez no me quedé quieto. Di un paso atrás, pero al hacerlo tropecé y caí al suelo. Cuando levanté la vista, estaba más cerca. No sé cómo, pero sentí que el río mismo la empujaba hacia mí. Su rostro seguía inexpresivo y esos ojos vacíos parecían absorber toda la luz de mi linterna. No recuerdo haber corrido, pero cuando me di cuenta, estaba dentro del agua, con el nivel subiendo rápidamente hasta mi pecho. Sentía que algo me sujetaba los pies. Intenté moverme, pero no podía. Ella estaba frente a mí, con la mano extendida, como si esperara que se la tomara. La corriente comenzó a girar, formándose un remolino a su alrededor. En medio del pánico, vi algo que me paralizó. No era la única figura en el agua. Había más. Rostros pálidos y cuerpos casi translúcidos se movían lentamente en las profundidades, arrastrados por el remolino. Tomé el palo que llevaba y lo lancé hacia la figura, pero fue como si atravesara el aire. En ese instante sentí que algo me jalaba hacia abajo. Mi cabeza se sumergió y el frío del agua me dejó sin aliento. No sé cómo logré salir. Lo último que recuerdo es el murmullo mientras me arrastraba fuera del río. Mi cuerpo estaba cubierto de limo, y en mi mano aún tenía un pedazo de red rota que, de alguna manera, logré recuperar. Desde entonces, no me he acercado al río. Algunos dicen que la figura es un espíritu atrapado, buscando compañía. Otros creen que es una maldición que persigue a quienes profanan el río de noche. No puedo explicar lo que vi, solo sé que, cada vez que pasa un pescador y no regresa, recuerdo esos ojos vacíos y la mano que intentó llevarme con ella. La historia de la Dama de las Aguas Amargas sigue siendo un misterio en la comunidad. Algunos prefieren no hablar de ella, mientras que otros aseguran haberla visto. Si algo aprendí, es que hay lugares que no están hechos para visitarlos en las noches oscuras, y el río de las Yayitas es uno de ellos.